Bueno chicos, en este video vamos a trabajar el tema oxoácidos o oxácidos, que es lo mismo, así se les conoce de las dos maneras. ¿Qué es un oxácido o un oxoácido? Son compuestos ternarios, es decir, son compuestos ternarios inorgánicos que van a estar formados por tres elementos químicos distintos. ¿Qué necesitamos para obtener un oxoácido o un oxácido? Combinar un óxido ácido con agua y ahí obtenemos ese compuesto. ¿Qué es un óxido ácido? En videos anteriores pueden ver que un óxido ácido es un compuesto binario que está formado por un no metal y oxígeno, ¿sí? O un elemento anfótero con sus valencias altas que se comporta como un óxido ácido. Bueno, vamos a ir viendo distintos ejemplos. De acuerdo a las valencias se va a ir nombrando de distinta manera. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Cuando el no metal tiene una valencia, ¿a qué me refiero con tiene una valencia? Por ejemplo, en este caso, siempre vamos a mirar el óxido ácido. Tenemos el elemento astato y el elemento oxígeno. Este sería mi óxido ácido, ¿sí? El astato, si ustedes miran en la tabla, tiene una sola valencia que vale 1. Pero cuando yo me refiero a una valencia, quiero decir, no importa si el valor es 1, si vale 2, 3, 4. Lo que me interesa es la cantidad de números que tenga ese elemento para combinarse con otros. O sea, en este caso, el astato tiene una sola valencia que justo vale 1, pero después vamos a ver otros ejemplos que sean distintos y para ir aclarando las dudas. Bueno, primeramente, igual que en los hidróxidos, hay que hacer la ecuación de formación. Combino mi óxido ácido con agua, ¿sí? El segundo paso sería hacer un cálculo auxiliar para averiguar qué valencia tiene en el óxido ácido el no metal. Supongamos que yo no sé que la valencia del astato en este compuesto es 1. Copiamos la misma fórmula como hacíamos en los óxidos ácidos, y cuando no tiene ningún subíndice, como vemos acá para el oxígeno, agregamos un numerito 1, porque en química cuando no hay nada es que hay un 1, ¿sí? Y arriba la valencia del oxígeno, que siempre es 2. Estos dos valores se van a multiplicar, ¿sí? Multiplicamos 1 por 2 o 2 por 1, como ustedes quieran. Ese resultado es 2. 2 por 1, 2. A ese resultado lo vamos a dividir por el número que contiene el no metal que acompaña al oxígeno. En este caso también es 2. 2 dividido 2 me va a quedar 1. O sea que acá, en realidad, el astato está trabajando con valencia 1. Una vez que yo ya sé, bueno, en este óxido ácido el no metal trabaja con valencia 1, eso me va a servir para nombrar. Eso me va a servir para NS. Solamente para eso les hago hacer este cálculo, ¿sí? Ténganlo presente entonces que trabaja con valencia 1 para la hora de nombrar. En la hora de hacer la obtención de este compuesto vamos a hacer otro cálculo auxiliar, que este sí es el que va a ir después de la flecha. De acá va a salir mi fórmula molecular. ¿Qué necesito para hacer el cálculo auxiliar en la formación del óxido ácido, del oxácido? Escribir siempre hidrógeno, el no metal que está acompañando al oxígeno, que en este caso es el astato, y el elemento oxígeno. Y como subíndice vamos a poner las cantidades totales que hay de cada elemento antes de la flecha. En los reactivos, por ejemplo, el hidrógeno, como vemos acá, esta es la única parte donde tenemos hidrógeno y tiene un subíndice 2. O sea que como subíndice para el hidrógeno vamos a poner un número 2. En el astato, solamente en este lugar tenemos astato, nada más, tiene un subíndice 2 también. Vamos a poner entonces como subíndice 2 para el astato. Y para el oxígeno, recordemos que cuando no hay nada en realidad hay un 1, entonces como se repite el elemento antes de la flecha en dos partes, tengo que sumarlo porque corresponde al mismo elemento. Entonces 1 más 1, 2. 2 oxígenos. En este caso van a ver que los tres elementos tienen subíndices que son pares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplificar. Siempre que los tres sean pares, tengo que simplificar. 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1. ¿Sí? Y pasamos en limpio. Me quedaría hidrógeno, astato y oxígeno. Esta sería nuestra fórmula molecular. Así me quedaría la fórmula de este oxácido que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Una vez que simplificamos, nos va a hacer falta balancear. Si simplificamos, vamos a tener que balancear. Tengo dos astatos. De este lado tengo 1 por 1. Vamos a poner los 1 para el primer ejemplo. ¿Sí?
Espero no confundirles porque la idea es aclarar. Entonces, anotamos todo por ser el primer ejemplo. 1 por 2, 2 astatos en los reactivos. Vemos de este lado, 1 por 1, 1 astato, ¿sí? Vamos por el hidrógeno, 1 por 2, 2 hidrógenos en los reactivos. Vemos en los productos, 1 por 1, 1 hidrógeno, porque no hay nada, entonces es que hay un 1. Y por último vemos los oxígenos, 1 más 1, 2 oxígenos en los reactivos. Y en los productos acá hay un 1 nuevamente, 1 por 1, 1 oxígeno. Entonces, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué quiero demostrarles con esto? Que siempre que simplifiquen, tienen que agregar un 2. Ya vamos a ir viendo en los demás ejemplos que esa regla se cumple. Si ustedes simplifican, agregan un 2 delante del oxácido y ya queda balanceada la ecuación. Entonces ahí solucionamos todo, miren. 2 por 1, 2 hidrógenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Y 2 por 1, 2 astatos. Pasamos en limpio esto para que sea más prolijo. Bueno, chicos, así nos quedaría la ecuación pasando en limpio. Solamente hacía falta entonces balancear agregando un 2. Y ahora nos queda nombrar. Después vamos a ir viendo otro ejemplo, se va a ir aclarando las dudas. ¿Qué nombramos? Siempre vamos a nombrar la fórmula molecular. Como ustedes verán, me quedó todo 1, 1, 1. Todo 1. Todos los subíndices son 1. Siempre se nombra de derecha a izquierda. Y vamos a empezar 1. Acuérdense que se dice mono. Pero se va a nombrar el oxígeno nomás con mono, ¿sí? Y después el hidrógeno. Vamos a ir viendo cómo se nombra estos compuestos. Vamos a empezar con mono, pero no vamos a decir óxido, porque ya no estamos haciendo más óxidos, estamos haciendo oxácidos. Entonces justamente por eso vamos a decir, para nombrar el oxígeno se dice la palabra oxo. Monoxo, anotamos eso primero. Y ahí ya nombramos hasta acá el oxígeno. Monoxo. Y ahí al no metal se le pone la terminación ato. En este caso, el nombre de este elemento ya tiene la terminación ato, entonces sería monoxoastato de... Y ahí se nombra las cantidades de hidrógeno que tengo. En este caso, como tengo un solo hidrógeno, no tengo que poner de monohidrógeno. Solamente de hidrógeno. Si tuviera un 2 acá, sí sería de dihidrógeno, de trihidrógeno. Vamos a ir viendo. Entonces sería monoxoastato de hidrógeno. Se sobreentiende que cuando digo de hidrógeno, se sobreentiende que es porque hay un solo hidrógeno. En la otra también se nombra el no metal con terminación ato, que en este caso ya el elemento tiene la terminación ato, entonces sería astato también. Y la valencia del no metal en este caso. Nosotros hoy sacamos que 1 por 2, 2, dividido 2, 1. El astato está trabajando con valencia 1. Para eso hoy hicimos el cálculo acá de sacar la valencia. Eso me sirve para NS nomás. Después le voy a mostrar cómo sacar la valencia en el oxácido. Astato 1 de hidrógeno de nuevo. Y para la última se dice ácido. Y ahí tengo en cuenta las valencias. En los óxidos ácidos yo les expliqué que cuando el no metal tenía una sola valencia se decía anhídrido de astato o anhídrido astático, supongamos, pero generalmente les dije que se usa más la terminación ico. Entonces en este caso, como el astato tiene una sola valencia, vamos a nombrar teniendo en cuenta eso, que cuando el no metal tiene una sola valencia se pone terminación ico. Es lo mismo que en el óxido ácido, solamente que cambia, en vez de ser anhídrido, cambia la palabra ácido, astático, ¿sí? Ahí estaría entonces nuestro primer oxácido. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Supongamos este caso, supongamos que tenemos el óxido del carbono combinado con agua. Supongamos que no sabemos qué valencia está trabajando acá el carbono. Lo vamos a hacer entonces primero el cálculo para sacar la valencia, que esto me va a servir para hacer la nomenclatura de stock. El oxígeno tiene un subíndice 2, pero el carbono no tiene ningún subíndice, entonces vamos a escribir el número 1 como subíndice. Y sobre el oxígeno siempre
el número 2 corresponde a su valencia. Vamos a multiplicar los valores que tiene el oxígeno. 2 por 2, 4. Y a ese resultado lo vamos a dividir por el subíndice del carbono, que en este caso sería 1. 4 dividido 1, 4. O sea que acá el carbono está trabajando con valencia 4, que es la única que tiene, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos eso, ahora sí vamos a hacer el cálculo para hacer la fórmula de este oxácido que estamos realizando. Que escribimos siempre hidrógeno, el no metal que acompaña al oxígeno, que en este caso es carbono, y después el elemento oxígeno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir sumando la cantidad de cada elemento presente en los reactivos y vamos a colocarlo a esos números como subíndice, como hicimos en el ejemplo anterior. Hidrógenos tengo solamente acá y tengo 2 hidrógenos, entonces 2 hidrógenos. Carbono tengo un carbono porque acá no tiene nada, entonces cuando no hay nada en realidad hay un 1, ¿sí? Ponemos el número 1 por ser esta primera vez. Y acá tenemos que tener en cuenta que acá tenemos 2 oxígenos, pero acá hay uno más. Tenemos que sumar porque es el mismo elemento. 2 más 1, 3. Acá vemos uno de los primeros ejemplos donde no vamos a poder simplificar, porque tenemos estos números que son impares. O sea que esta fórmula me quedaría así nomás, H2CO3. Así sería mi fórmula molecular. Esto voy a copiar tal cual está después de la flecha. Y ahí vamos a ver que no hace falta balancear. Cuando nosotros no simplificamos no tenemos que agregar nada. Así nomás me queda la ecuación. Un carbono, vamos a colocar los 1 por las dudas que alguno se esté perdiendo. Y después pasamos el limpio, no hay problema. 1 por 1, un carbono en los reactivos. 1 por 1, un carbono en los reactivos. Vamos al hidrógeno. 1 por 2, 2 hidrógenos. Vemos esto en los productos, 1 por 2, 2 hidrógenos. Y ahora me faltaría el oxígeno, 1 por 3, 3 oxígenos en los productos. Y vemos acá, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1, 2 más 1 serían 3 oxígenos. Fíjense chicos, con esto compruebo lo que le dije. Si ustedes no simplifican la fórmula, no hace falta agregar nada. La ecuación está balanceada. Así que esto es más que nada para que ustedes se saquen las dudas. Pasamos en limpio sin los números. Bueno, así les quedaría entonces. Tenemos que nombrar. Recordemos que el 3 se dice tri. Y el 2 se dice di o bi. Ustedes elijan cuál les gusta, ¿sí? Entonces nombramos de derecha a izquierda otra vez. Trioxo. Carbonato, nombramos chicos trioxo, el carbono no tiene la terminación ato en el nombre, entonces sería con terminación ato sería carbonato, trioxocarbonato de dihidrógeno o de bihidrógeno, como ustedes quieran, anotamos, trioxocarbonato de dihidrógeno. La otra sería la siguiente, carbonato 4, porque es la valencia que sacamos hoy en el cálculo, de hidrógeno, y la última sería ácido y el elemento que se llama carbono, pero con terminación ico, carbónico. ¿Está? Como vimos entonces en el ejemplo de los óxidos, se le agrega la terminación ico. Entonces, siempre que el elemento tenga una sola valencia, no importa si esa valencia vale 1, como el ejemplo del astato, o si vale 4, como en este caso, se le agrega la terminación ico. Ustedes hagan este del boro ahora. Hagan el oxácido del boro y después controlamos. Pongan pausa hasta acá y después controlan si hicieron bien. Bueno chicos, así entonces les quedaría la ecuación, la primera parte. Ustedes sacarían el cálculo qué valencia está usando el boro, que sería 3 por 2, 6, dividido 2, 3. O sea que acá el boro está trabajando con valencia 3. Y es la única que tiene. Hacemos el cálculo para la fórmula del oxácido, hidrógeno, boro, oxígeno. Teníamos 2 boros y 2 hidrógenos. Los anotamos como subíndice. Y oxígeno tenemos 3 y 1 que está acá, 4. Como son pares los 3 se puede simplificar. En este caso me queda 1, 1 y acá cambia porque 4 dividido 2 me queda 2. Pasamos en limpio, esa es la fórmula, copiamos después la flecha. Y como simplificamos tenemos que agregar un 2. 2 por 1, 2 hidrógenos, acá tenemos 2 hidrógenos,
2 por 1, 2 boro, acá tenemos 2 boro, 2 por 2, 4 oxígeno, 3 y 1, 4. Entonces ahí ven que otra vez se cumple la regla. Si simplificamos, agregamos un 2 delante del oxácido y está balanceada la ecuación. Y ahí nombran dioxoborato de hidrógeno. Borato 3 porque es la valencia que sacamos que tenía el boro de hidrógeno y ácido bórico, ¿sí?